Nosotras somos Majo, Marta y Ale, y el día de hoy hablaremos de la sistemática y la taxonomía. Para comenzar, es importante saber que todas las especies, en este caso las plantas, han pasado por un proceso evolutivo a lo largo de los años. Si se quiere saber a fondo la estructura de una planta, se debe conocer su historia natural a través de la fitopaleontología, que es la ciencia que estudia los restos fósiles de las plantas, dependiendo de su antigüedad, el medio en que se desarrolla, su morfología y su estructura. A lo largo de la historia, el hombre se ha dado la tarea de clasificar a los organismos mediante la botánica sistemática, la cual se ocupa de ubicar a las plantas de acuerdo a su parentesco a partir de sus caracteres y otros aspectos. Es la encargada de analizar las relaciones de un organismo con su medio, su área de abundancia y su dispersión. Es una herramienta fundamental que se apoya en tres escuelas. La primera, la escuela fenoticista, es la que encuentra una similitud global de un grupo de especies. Se plasma en un fenograma, el cual es un árbol genealógico y está basado en los grupos monofiléticos, el cual es un ancestro en común y de ahí salen todas las especies. El grupo parafilético, que es un ancestro en común y se derivan pocas especies. Y el grupo polifilético, que es el que es la línea artificial y no tiene antecesores. La escuela cladista, que es la segunda, dice que las relaciones filogenéticas deben estar bajo el fundamento de la formación de linajes independientes, o sea, que provengan de un ancestro en común. Se plasman en cladogramas, los cuales son diagramas representativos basados en los grupos monofiléticos. La tercera escuela es la escuela evolucionista. Se basa en las relaciones de parentesco, relaciona las diferencias y semejanzas fenotípicas de un grupo. Se basa en los grupos monofiléticos y parafiléticos. La filogenia es la historia evolutiva de las especies en las que se reconocen las relaciones evolutivas entre los grupos. Surge cuando el hombre quiere entender cómo se establecen las relaciones naturales de los organismos, para así se puedan relacionar unos taxones con otros y posteriormente todos sus niveles. Las relaciones filogenéticas son las interrelaciones entre los grupos de taxones y otros dentro de una misma serie evolutiva, y así se pueden estudiar los orígenes de un grupo o especie. Los fósiles son fundamentales para el estudio de la evolución, ya que sus impresiones conservan datos de los verdaderos cambios morfológicos y anatómicos que ha habido durante el tiempo de esa especie. En el reino Plantae es muy difícil encontrar los fósiles porque tienen un sistema de crecimiento muy abierto y estructuras dedicadas. Se fragmentan o se deshacen antes de que inicie el proceso de fosilización. Los eslabones perdidos se les denominan a las lagunas evolutivas en relación con los orígenes, interrelación, división y antecesores inmediatos de los más primitivos. Se puede clasificar en dos. El uno es que no existe duda de que con el paso del tiempo ha habido lagunas evolutivas, en especial porque no hay un registro fósil, y el segundo es que se relaciona con las primeras fases evolutivas de cualquier línea, ya que fueron rápidas y de corta duración, y por eso es lo más probable que se hayan perdido. Por otro lado, la taxonomía es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen parámetros de diferencia, creando familias, ramas y conjuntos de razas. Da nombre científico a los organismos apoyada en la nomenclatura. Su fin es organizar la diversidad del conjunto de organismos aplicando ciertas reglas jerárquicas. La nomenclatura es una subdisciplina que designa los nombres de los taxones de acuerdo con sus semejanzas, diferencias y relaciones evolutivas. Los taxones, en cambio, son un grupo de organismos emparentados que en una clasificación dada han sido agrupados, asignándole un nombre al grupo, una descripción y un tipo de forma. Los taxónomos realizan asambleas en las cuales se proponen nombres. La forma de nombrar a las plantas fue propuesta por Carl Linneo, el cual está basado en un sistema binominal de nomenclatura, donde los géneros se dividen en especies y el nombre de cada especie está formado por dos palabras. Las clasificaciones de los sistemas son artificiales, que básicamente se clasifican por sus características relacionadas con su utilidad; naturales, que se clasifican por sus características taxonómicas básicas y en las diferencias y semejanzas de la especie; filogenéticas, aquí es donde se utilizan los cladogramas, árboles genealógicos, etc. Se clasifican por las semejanzas del desarrollo evolutivo, sus progenitores, y se enfocan en los eslabones perdidos.
Entonces, la taxonomía tiene como fin organizar la diversidad del conjunto de organismos. Para ello, existen ciertas reglas para que el sistema sea jerárquico. Existen 8 categorías principales para ubicar a los taxones, y son: dominio. Tiene 3 divisiones, las cuales son arquea, bacteria y eucaria. Reino, que son 5 reinos: animal, plantae, fungi, monera y protoctista o protista. División. Agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Clase. Son uno o más grupos de órdenes diferentes. Orden. Un orden es constituido por una o varias familias similares. Familia. Es formada por varios géneros similares. Se puede agrupar varios géneros por características reproductivas y vegetativas similares. Género. Es un grupo de especies similares. Y por último está especie, que es un grupo de organismos que pueden entrecruzarse y que de ese cruce nazcan crías fértiles, es decir, que a su vez también puedan tener crías entre ellos. Les pondré un ejemplo con los gatos. Su dominio es eucaria, su reino es animalia, su división es cordata por su existencia de cuerda dorsal, su clase mamalia porque son mamíferos que se caracterizan por tener glándulas mamarias, pelo y mandíbulas, su orden carnívoros, familia Felidae, género Felis y por lo tanto su especie es Felis silvestris. Los nombres científicos están compuestos por el género como primer nombre y la especie como segundo. Ejemplo con los gatos. Género más especie, Felis silvestris. Ahora, la taxonomía se divide en microtaxonomía y macrotaxonomía. La microtaxonomía describe, identifica y delimita las especies basándose en los niveles bióticos de especies y de poblaciones. La macrotaxonomía construye clasificaciones de los taxones realizando estudios a nivel de categorías como género, familia, orden. Esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima.